Bienvenidos a The Global Conversation. Hoy nos centraremos en Rumanía, un país que a menudo acapara titulares negativos. Pero ¿hasta qué punto está justificada la mala imagen de Rumanía en el extranjero? Para hablar de ello tenemos con nosotros al primer ministro rumano, Victor Ponta. Gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Gracias a ustedes. Bienvenidos a Bucarest. Si tratamos el tema de la imagen, tenemos que hablar de una imagen con luces y sombras. ¿Es algo justificado? Depende. Rumanía es un antiguo país comunista que sufrió una dictadura muy dura hasta 1989. Tuvimos una revolución sangrienta. Mucha gente murió aquí por la libertad y la democracia. Junto con Bulgaria fuimos de los últimos en entrar en la Unión Europea en su momento, aunque ahora lo ha hecho Croacia y espero que la ampliación continúe. Tuvimos una transición difícil desde los tiempos comunistas a la democracia moderna orientada al mercado europeo. Pero me gustaría decir que no solo como primer ministro, sino también como ciudadano rumano, soy muy optimista y creo que ya hemos pasado lo peor de la crisis económica, social y política que empezó en 2009 y que podremos ser uno de los países europeos que crecen más rápidamente. Acogieron la cumbre entre China y Europa del Este. Usted parece ser la persona más adecuada para cualquier tema relacionado con Pekín. ¿Cómo ve la influencia de China en esta parte del mundo? Primero de todo, estoy absolutamente convencido de que lo que China necesita como socio es una Europa fuerte y unida. No necesitan distintos países con intereses diferentes. Por eso nuestro objetivo como Europa debe ser una mayor unidad y prosperidad. Debemos poner fin a estos años difíciles de crisis económica y financiera y debemos ser de nuevo una entidad económica y política fuerte. Un diplomático europeo dijo que parte de la estrategia de China es el llamado divide y vencerás. ¿Qué opina de ello? Creo que fue un malentendido. China está invirtiendo en Europa, está comprando bonos europeos, pero también está invirtiendo en infraestructuras, en proyectos económicos, y es una situación en la que todos ganan. Ayudará a la Unión Europea en su totalidad, pero también a los nuevos miembros a tener un desarrollo económico más rápido y una infraestructura que permita eliminar las diferencias con los países de la Europa occidental. Usted está al tanto de las reacciones negativas que su país despierta, especialmente en el Reino Unido, pero también en Alemania y en Francia, sobre el levantamiento de las restricciones laborales el 1 de enero de los rumanos para trabajar en la Unión Europea. Se han utilizado expresiones como riadas de rumanos llegando a países como el Reino Unido. ¿Es eso lo que podemos esperar? No, en absoluto. Pero la libertad de movimiento es uno de los pilares básicos de la Unión Europea. No podemos cambiar esos pilares básicos, porque de otra forma toda la estructura se hundiría. Además, los británicos también pueden venir a Rumanía e invertir aquí. Serán bienvenidos si vienen a vender productos, a hacer negocios, o como socios políticos o simples turistas. No podemos hablar solo de movimientos en una dirección única. Entonces, ¿no cree que vaya a darse esta avalancha? Absolutamente no. Y voy a explicar por qué. Ahora en Rumanía no solo tenemos desarrollo económico, tenemos también una tasa de desempleo por debajo de la media europea y muchas oportunidades. En ocasiones, incluso mejores oportunidades que en los países occidentales de la Unión Europea. La gente que se quería ir al extranjero ya lo ha hecho y no va a haber cambios importantes al respecto. ¿Qué opina de la reacción del primer ministro británico a la inmigración rumana recortando beneficios sociales?
Yo diría, aunque tal vez le sorprenda, que he leído con atención lo que el señor Cameron dijo y estaría de acuerdo con él. Primero de todo, he reiterado que el 1 de enero respetaré la fecha puesta para toda la Unión Europea. En segundo lugar, también me uno a él y a la canciller alemana y a otros primeros ministros, diciendo que es bueno para los intereses de todos los europeos, incluyendo a rumanos y búlgaros, luchar contra la gente que utiliza el sistema de ayudas sociales de forma ilegítima o abusiva. Siempre lucharé por el derecho de los rumanos honestos y trabajadores para que puedan ir al Reino Unido, a Francia o a Alemania en busca de una vida mejor o mejoras laborales y que paguen sus impuestos y sean parte activa de la sociedad. El comisario europeo László Andor reaccionó diciendo que el Reino Unido estaba actuando de manera histérica. Entonces, ¿está usted de acuerdo? Yo diría que deberíamos ser más razonables a la hora de atajar situaciones difíciles. Puedo entender que debido a la presión los gobiernos tomen posiciones populistas y por eso siempre he dicho que los grandes partidos que tienen la tentación de tomar medidas populistas como echar a los extranjeros o cerrar las fronteras, siempre pierden. Siempre pienso, como ejemplo de ello, en el expresidente francés Sarkozy, que usó ese populismo y perdió las elecciones. Creo que los únicos partidos y movimientos políticos que sacan beneficio de esa nueva visión nacionalista y contra los extranjeros son los movimientos antieuropeos. Hemos hablado de cómo los británicos, alemanes o franceses ven a los rumanos. ¿Qué se puede decir en el otro sentido? Diría que nuestra visión no es negativa, más bien positiva. Durante la era comunista yo era un adolescente y para nosotros Europa era un sueño. Era la sociedad que queríamos construir en Rumanía. ¿Está diciendo que la mayoría de la gente acepta las críticas? No creo que responder con la misma ira o con enfado sea la respuesta adecuada. Creo que la respuesta más inteligente que he oído en Rumanía fue una promovida por los medios que hablaba de invitar a representantes importantes de los distintos estamentos de la sociedad británica a visitar Rumanía. Porque en cuanto vengan aquí, cambiarán su opinión. Hay muchos prejuicios y creo que Europa desempeña un papel muy importante para que la gente se conozca entre sí y no vivir según los prejuicios. Volvamos al tema de la imagen. Hablamos del pueblo gitano. Hay una gran población romaní en Rumanía y eso a menudo es algo que se cita como una de las razones por la que los rumanos tienen una mala imagen en el extranjero. ¿Qué opina? Hay una importante minoría romaní en toda Europa del Este, no solo en Rumanía. Es la similitud entre romaní y rumano la que hace que los medios nos relacionen tan fácilmente. Pero hay comunidades importantes en Bulgaria, Hungría, Eslovaquia o Serbia. Creo que se plantea un gran reto, no solo para este país, sino para toda Europa. Se trata de ciudadanos europeos y necesitan programas especiales para integrarse mejor. Como dije en Londres o en Francia, la solución a largo plazo es hacer que se integren mejor en sus países. Si simplemente les metemos en un avión y los mandamos de Rumanía a Bulgaria o Francia, eso es una solución a corto plazo y es el tipo de solución que se toma únicamente meses antes de las elecciones y que no soluciona nada a largo plazo. Amnistía Internacional es bastante crítica respecto a cómo su gobierno se ha comportado con la minoría romaní, diciendo que a menudo se dan desalojos forzosos y que usted no ha reaccionado al respecto. También dicen que los romaníes aseguran que las condiciones en su país son tan malas que la única opción es irse. Siendo honesto, creo que esas informaciones son bastante antiguas. Está en un informe actual, ¿no? ¿De Amnistía Internacional? Sí.
Me gustaría decir de nuevo que es mucho más fácil criticar que trabajar juntos. Nosotros estamos abiertos, hemos cambiado mucho, no solo la legislación, sino que hemos puesto mucho dinero rumano y europeo en programas. Tenemos instituciones que se preocupan de implementar una estrategia. Por supuesto que aún hay mucho trabajo por hacer y hay que trabajar juntos, y eso hará que tengamos más éxito. Otro asunto polémico para Rumanía es la corrupción. Hablé con Transparencia Internacional en Rumanía y me dijeron que el problema es tan endémico que incluso con la mayor voluntad del mundo es casi imposible acabar con ello. Si acabamos con ello, ¿qué hará Transparencia Internacional? Mire, la realidad es esta. Seguir repitiendo y hablando de temas pasados es más sencillo para los medios europeos que presentar las cosas de esta manera. Son mitos desagradables, pero para Transparencia Internacional ustedes son la peor cuarta nación. Y eso está en su último... En Europa. En Europa, sí, en la Unión Europea. Así que es un problema actual. Yo diría que Rumanía ha implementado desde 2007 nuevas instituciones y regulaciones. Y la Comisión Europea nos ayudó a hacerlo. Los resultados han sido absolutamente impresionantes, porque muchos políticos y funcionarios públicos han sido sancionados por corrupción. Tenemos muchos casos, tenemos instituciones independientes que son elogiadas en todos los informes. Diría que no hay ni más ni menos corrupción que en el resto de Europa y debemos seguir luchando contra ello y hacer todo más transparente. No más que el resto de Europa, pero para seguir con este tema, 3 miembros de su gabinete, algo bastante inusual, han estado bajo investigación judicial por corrupción. Se trata del ministro de Transportes, el de Comercio e Industria y su viceprimer ministro. Ahora 2 de ellos han dimitido por corrupción, pero el viceprimer ministro no lo ha hecho. Estamos ante un problema de credibilidad. No, porque, de nuevo, ninguno de ellos han sido investigados por corrupción en el ejercicio de su función pública. Como dije, las instituciones anticorrupción han estado muy activas. Han investigado a todo el mundo y creo que eso es bueno, son instituciones independientes. Pero no ha habido ninguna acusación de corrupción desde que llegué al cargo hace año y medio. Y creo que la respuesta correcta es ser más transparentes y dejar que las instituciones sean independientes. ¿Los que se atreven a delatar están protegidos? Según nuestra legislación, en la realidad. Incluso en la realidad, por supuesto. Porque todas las instituciones que se negociaron con la Unión Europea han sido implementadas en la legislación. Uno de los problemas que le plantea la corrupción es que bloquea el acceso a los fondos de la Unión Europea. Hay decenas de miles de millones de euros a los que podría tener acceso y la situación está siendo difícil. Ha estado trabajando en ello con su gobierno. Cuando llegó al gobierno, Rumanía era el país peor situado a la hora de acceder a esos fondos. Ahora está entre los mejor situados para acceder a los fondos de la Unión Europea. En 2012 teníamos todos los programas operativos suspendidos por la misma Unión Europea. Ahora están todos operativos y ese es uno de los mayores éxitos que hemos logrado en año y medio. Desbloquear todos los programas operacionales, absorber más de 3.000 millones. Estoy muy satisfecho con la forma en la que hemos trabajado con la Comisión Europea. Entre sus prioridades figura unirse al espacio Schengen. De nuevo surge el tema de la corrupción. ¿Es un problema persistente o no? Porque aunque técnicamente debería poder unirse a la zona Schengen, algunas naciones europeas se muestran recelosas. ¿Qué opina y qué calendario maneja?
Ya no hablamos de calendario porque diría, sin querer ofender a nadie, que el hecho de que Rumanía y Bulgaria deban esperar para unirse a la zona Schengen es simplemente un pretexto motivado por las agendas de política interior. Tenemos fronteras muy seguras y esto es así, según la Comisión Europea y todos los estudios técnicos. Somos muy capaces de proteger las fronteras de la Unión Europea y cumplimos con todos los criterios que la Unión Europea aplica a todo el mundo. Cuando se trata de tomar la decisión final, siempre hay reacciones internas en cada país y siempre hay motivos para posponerla. Ha hablado de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. ¿Teme un revés? ¿Cree que podría llevar el tema relativo al espacio Schengen aún más lejos? No tengo miedo a no estar dentro de la zona Schengen. Tarde o temprano entraremos porque así figura la normativa europea. Lo que temo y me preocupa es que tal vez aumenten su representación en el próximo Parlamento los representantes de las ideas antieuropeas, de los movimientos antieuropeos, populistas, extremistas. Debemos luchar por los valores europeos. Si tratamos de actuar como los antieuropeos, entonces simplemente perderemos y ellos ganarán. Creo que Europa debería estar más unida, contar con una mayor integración y estar más coordinada a nivel interno e incluso externo. No deberíamos poner en peligro los pilares básicos de la construcción europea por ganar a corto plazo algunos votos en las elecciones. Ha hablado de economía y Rumanía ha contado con el mayor crecimiento de la Unión Europea. Además, ha mencionado el hecho de que le gustaría unirse a la eurozona. Para Rumanía es una decisión política clara. A diferencia del Reino Unido o de otros países, sí queremos entrar en la eurozona. No obstante, no debería ser muy pronto porque primero necesitamos una economía fuerte. La eurozona no necesita la entrada de otra economía débil. Debemos ser fuertes, competitivos. Debemos ser capaces de aportar algo a la eurozona, no de añadir más problemas. Y en segundo lugar, por supuesto, y en este sentido soy muy optimista, la eurozona implementará todas sus nuevas reformas basándose en las malas experiencias del pasado para evitar futuras crisis como la que hemos visto. Así que quiere unirse al euro cuando Europa haya puesto la casa en orden. Sí, diría que en 2018 sería una fecha realista y estoy siguiendo cuidadosamente el ejemplo de Polonia. Rumanía se fija mucho en Polonia, somos países de tamaño y economía medianos y creo que la forma en la que Polonia se está preparando es un buen ejemplo para Rumanía. Se le conoce por ser un buen piloto de rallies. Sí, solía serlo. Tuvo que atravesar una complicada ruta en su primer año en el poder. ¿Cómo le ayudó su experiencia como piloto para ser primer ministro? Es verdad que es uno de mis pasatiempos y lo echo de menos desde que soy primer ministro. A decir verdad, no era muy buen piloto. Creo que un país necesita desarrollar colaboraciones. Yo soy una persona tranquila. Sé que ser rápido es importante, pero la seguridad es aún más importante. Así que espero que Europa se recupere rápido, pero también que cree una base sólida para el nuevo futuro, para que pueda ser fuerte de nuevo, para ser el actor relevante a nivel global que el mundo necesita. Prime Minister, many thanks. Thank you very much.